todos, este es su Informe Extra. Empecemos con Estados Unidos. A menos de un mes de las elecciones presidenciales, el promedio de las encuestas muestra que, a pesar de que Donald Trump está ligeramente por debajo de Kamala Harris, se encuentra en una posición mucho más ventajosa que en las elecciones del año 2016 y del año 2020. Vamos con el informe. Donald Trump se encuentra en una mejor situación en las encuestas para las elecciones del 2024 en comparación con sus campañas del 2016 y del 2020. A pesar de que Kamala Harris lidera en varias encuestas nacionales, su ventaja sobre Trump es significativamente menor que la de sus predecesores demócratas Hillary Clinton y Joe Biden en este punto de las elecciones anteriores. En las elecciones del 2016, Clinton lideraba por 6 puntos en el promedio nacional, pero Trump terminó ganando en el colegio electoral. En 2020, Biden tenía una ventaja de 10 puntos a estas alturas, aunque su margen de victoria final fue mucho menor. Hoy, Harris apenas lidera por 1.8 puntos según el promedio de encuestas de Real Clear Politics, lo que refleja una proyección muy negativa para Harris. En los estados clave de las elecciones, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada y Carolina del Norte, las encuestas muestran que ambos candidatos están prácticamente empatados, lo que subraya lo que podría revelar aún más un respaldo hacia Trump. Según analistas, el llamado voto oculto de Trump, que ha sorprendido en el pasado, podría ser un factor determinante nuevamente este año. A medida que se acerca el día de las elecciones, tanto Harris como Trump están centrando sus esfuerzos en estos estados bisagra, donde la batalla se perfila extremadamente ajustada y donde, como en las elecciones anteriores, los resultados podrían romper con las expectativas creadas por las encuestas. La mayoría de encuestas posiciona a Kamala Harris por encima de Donald Trump, aunque la ventaja no es por un porcentaje determinante, no es una ventaja que la lleve a una victoria segura este 5 de noviembre. Todo lo contrario, en términos generales, el margen de error puede llevar a una sorpresa o una victoria de Donald Trump. Concretamente, de acuerdo con el promedio de todas las elecciones realizado por Real Clear Politics, tenemos que hay tan solo una ventaja de 1.8%. Concretamente, Kamala Harris tendría el 48.9% de preferencia frente a Donald Trump, que tiene el 47.2%. Es decir, que en términos generales están empatados. Ahora, esta es la tercera campaña presidencial de Donald Trump. Y de acuerdo con este informe, tenemos que en las encuestas previas a las elecciones del año 2016 y del 2020, Donald Trump se encontraba en una situación mejor que la situación en la que se encuentra hoy en día. Y bueno, en el 2016 llegó a imponerse a Hillary Clinton, mientras que en el 2020, si bien perdió contra Joe Biden, no perdió por un porcentaje como el que señalaban las encuestas en ese entonces. Ahora, un aspecto bastante relevante en el contexto de estas elecciones y que se viene analizando bastante es el sistema de votación estadounidense, en el que las elecciones presidenciales no son directas. La elección del presidente y del vicepresidente se realiza a través de los colegios electorales y del colegio electoral. Y en este escenario, los estados, los swing states, son determinantes para ver quién llegará a la Casa Blanca en estas elecciones. Ahora, con respecto a este punto, tenemos que el colegio electoral no es un lugar, como bien señala su propia página web, sino un proceso. Y esto hay que tenerlo en cuenta para comprender de manera clara este proceso electoral del 5 de noviembre. Este proceso se divide en 3 etapas. La elección de los electores que integran el colegio electoral, la reunión de los electores y la votación para elegir al presidente y al vicepresidente, y finalmente el conteo que se realiza en el Congreso de Estados Unidos. Es allí donde se determina quién se impone en las elecciones. Y bueno, con respecto a este punto, tenemos que cada estado tiene tantos electores como miembros de la Cámara de Representantes y del Senado en el Congreso. Incluyendo a Washington, D.C., tenemos 538 electores. Y bueno, las listas de electores son elaboradas pues, por cada partido, pero cuando un partido político se impone en un estado determinado, gana todo el estado. Todos estos electores pasan a representar a este estado. Entonces tenemos que de los
50 estados, 48 funcionan de esta manera, con la excepción de Maine y Nebraska, que tienen un sistema proporcional. Ahora, para ganar la presidencia se tiene que conseguir 270 electores, es decir, la mayoría, un poco más de la mayoría, ¿no? Más de la mitad, un poco más de la mitad. Y bueno, este sistema entonces es un sistema algo más complejo que el acostumbrado en Hispanoamérica, donde hay una elección presidencial directa. Y bueno, el punto es que, como podemos apreciar, la elección del presidente no está determinada por el voto popular, sino por quién tiene más electores y quién vence o se impone en más estados. Y por eso es que los estados llamados swing states son determinantes, porque teniendo presente que existen estados que ya tienen un favoritismo hacia determinado partido, por ejemplo, Texas es un bastión republicano, mientras que California es un bastión demócrata. La lucha y el aspecto determinante está en quién logra imponerse en estos estados. Por ejemplo, tenemos que los swing states actualmente son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Y es en este punto donde se determinará la elección. Y además hay que tener en cuenta que no sería la primera vez que en Estados Unidos pueda suceder que el candidato que tuvo mayor votación popular pierda las elecciones por no tener más electores, que se resuelva el proceso de manera determinante en el colegio electoral. Y esto se ha dado en Estados Unidos en 5 ocasiones. En el siglo XIX se dio en 1824, en 1876 y en 1888. Mientras que más recientemente se dio esta situación en el año 2000, en que George W. Bush se impuso a Al Gore por medio del colegio electoral, a pesar de que Al Gore tenía más voto popular. Y más recientemente en la elección que le dio la presidencia a Donald Trump sobre Hillary Clinton. Entonces, este es el escenario a pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y tenemos un contexto en el que no se puede determinar aún quién podría ser el ganador, debido a que el porcentaje del conjunto de las encuestas muestra pues que no hay una diferencia determinante entre ambos candidatos. Vamos ahora a una pausa y regresamos con España. Seguimos en Informe Extra. En España, el ex embajador Raúl Morodo, quien fue embajador de Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha confesado haber recibido millonarias coimas por parte de PDVSA, la empresa estatal de petróleos de Venezuela. Aún no se sabe a cambio de qué, pero ha sido condenado a 10 meses de prisión. Vamos con el informe. Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha confesado haber recibido pagos millonarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA por asesorías ficticias. Este reconocimiento se produjo como parte de un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, donde Morodo admitió un delito fiscal. Aceptó una condena de 10 meses de prisión y el pago de multas que, junto con su hijo Alejo, ascienden a 1.4 millones de euros. El acuerdo judicial reveló que Morodo, junto con su hijo, utilizó un entramado de empresas ficticias para emitir facturas por servicios de consultoría que nunca se realizaron. Estas compañías, que no contaban con infraestructuras ni empleados, tenían a PDVSA como único cliente y recibieron un total de 4.5 millones de euros. Los fondos eran transferidos a cuentas personales de los Morodo, en los que la investigación calificó como un claro caso de defraudación fiscal. El caso, que comenzó en el 2019, reveló también los vínculos de la familia Morodo con altos cargos del chavismo, lo que facilitó la obtención de contratos millonarios con la petrolera venezolana. Aunque la Audiencia Nacional descartó delitos de corrupción política, la trama sigue siendo un golpe significativo para las relaciones de Morodo con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Este caso destaca la corrupción a gran escala que ha involucrado a exfuncionarios españoles y venezolanos, subrayando la utilización de redes de influencia para desviar fondos públicos. Además, revela una cercanía muy grave entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la dictadura venezolana. Esto cobra especial relevancia porque fue Zapatero quien intercedió para que Edmundo González Urrutia, candidato opositor que venció a Nicolás Maduro en las elecciones, se exiliara en España. Raúl Morodo es un personaje bastante conocido en España. Es un catedrático de Derecho Constitucional, ha sido embajador y además se lo conoce como un jurista respetable hasta este caso que ha manchado su nombre y su trayectoria. Raúl Morodo ha sido profesor de Derecho Constitucional, ha participado, con respecto a su carrera política, tuvo un rol durante la transición española, como parte y como uno de los fundadores del Partido Socialista Popular, un partido que se integró al Partido Socialista Obrero Español. Además, fue diputado en las Cortes Generales en los años 70, diputado en el Parlamento Europeo y embajador de España ante la UNESCO, ante Portugal y finalmente fue embajador durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de España ante la Venezuela chavista entre los años 2004 y 2007. Y bueno, teniendo claro toda esta trayectoria, llama bastante la atención cómo está acabando su nombre a estas alturas de la vida, porque es un hombre bastante mayor, está alrededor de los 80 años. Y bueno, se le ha condenado por delito fiscal, por no declarar ingresos que han sido irregulares. Como bien ha confesado tanto él como su hijo, Alejo, han recibido 4,5 millones de euros por parte de PDVSA, que es la empresa petrolera estatal venezolana. Este dinero fue recibido como una compensación supuesta por asesorías, pero se trata de asesorías ficticias y hasta ahora no queda claro a cambio de qué recibieron este dinero, estos montos millonarios. El punto es que ellos han confesado como producto de un acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, que es este órgano de España, del Estado español que brinda asesoría al Estado, al gobierno, asesoría en materia jurídica, y también estaba involucrado en este acuerdo Manos Llenas, que presentó o fue parte de la denuncia contra los Morodo. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 3 años y medio de prisión para Raúl Morodo y 8 años y medio para su hijo. Sin embargo, con motivo de este acuerdo y esta confesión, que en un proceso en el que también se involucraba a la esposa de Alejo Morodo, el hijo de Raúl Morodo, con motivo de este acuerdo se ha rebajado la pena a 10 meses de prisión para el ex diplomático y el pago de una multa de 1,5 millones de euros que tendría que pagar junto a su hijo. Bueno, este caso es bastante importante con relación a todo lo que se señala sobre los vínculos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y específicamente sobre la figura política de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen chavista, con la dictadura venezolana, especialmente en tiempos de Nicolás Maduro. Y es que José Luis Rodríguez Zapatero, en los hechos, es una suerte de embajador informal del chavismo, del régimen de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional. Es conocido que desde hace varios años tiene un rol en el que defiende y blanquea a esta dictadura. Y muchos se cuestionan por qué. ¿A título de qué José Luis Rodríguez Zapatero defiende de esa manera a la dictadura venezolana? Una dictadura que es indefendible y que ha perpetrado hace unos meses un fraude electoral escandaloso, forzando a que el presidente electo de los venezolanos tenga que partir al exilio. Y en este punto, José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido un rol bastante importante, determinante. Ante la comunidad internacional, en los hechos, podría quedar o parecer que él tuvo un rol para permitir que el gobierno de Pedro Sánchez ayudara a la oposición venezolana a que su líder, Edmundo González Urrutia, el presidente electo, pueda salir seguro y recibir asilo en España. Sin embargo, detrás de esto, de este discurso aparente, en los hechos tenemos que
la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela, en la que colaboró de manera relevante José Luis Rodríguez Zapatero, es un hecho que beneficia directamente al régimen de Nicolás Maduro, que se encuentra mucho más cómodo con el presidente electo fuera del país, a quien, dicho sea de paso, lo forzaron a escribir un documento en el que, de alguna manera, daba un paso al costado, algo que ha desmentido posteriormente ya desde España. El punto es que el caso de este ex diplomático, Raúl Morodo, muestra los vínculos del régimen dictatorial de Nicolás Maduro con importantes figuras del Partido Socialista Obrero Español y en especial del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, empezando por él mismo. Y es que para defender a la dictadura de Nicolás Maduro hay tres explicaciones que pueden estar detrás de la defensa de este régimen. En primer lugar, la ignorancia y la debilidad ante discursos demagógicos. En segundo lugar, el fanatismo político e ideológico. Y en tercer lugar, el interés económico. Y en este punto habría que tener en cuenta, o que preguntarnos, teniendo en cuenta el caso del ex embajador de José Luis Rodríguez Zapatero, cuál es la motivación detrás de su defensa a la dictadura venezolana. Vamos ahora a una pausa y regresamos y continuamos con España. Seguimos en Informe Extra. En España, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha emitido un informe en el que se revela que hubo irregularidades en el rescate de Air Europa por parte del gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Vamos con el informe. La operación de rescate de Air Europa, aprobada durante la pandemia por el gobierno de Pedro Sánchez, ha levantado nuevas sospechas tras un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Según la investigación, la ayuda de 475 millones de euros se concedió 5 veces más rápido que a otras empresas estratégicas, lo que ha generado preocupación sobre posibles influencias indebidas, particularmente por parte del comisionista Víctor de Aldama. El rescate se aprobó en solo 70 días, muchos menos que los 355 días promedio que tomó procesar otros casos similares. La Guardia Civil ha señalado la intervención directa del exministro José Luis Ábalos, quien supuestamente utilizó sus conexiones con Aldama y Koldo García para acelerar el proceso. Una de las peculiaridades de la operación fue el fraccionamiento del préstamo en 2 partes para evitar notificar a la Comisión Europea, al no superar los 250 millones de euros en ninguna de las modalidades. Además, un asesor financiero, PricewaterhouseCoopers, evaluó la viabilidad de la empresa por un simbólico céntimo, lo que ha generado críticas sobre la transparencia del proceso. Aunque el Tribunal de Cuentas ha validado formalmente la legalidad del rescate, el informe de la UCO sugiere que podría haber existido un trato de favor y que figuras como Aldama actuaron como intermediarios en la sombra, lo que ha puesto en duda la transparencia de la operación. Este caso añade más presión sobre el gobierno de Sánchez en un contexto ya cargado de polémicas por otros rescates similares. Ya son varios casos de corrupción que están generando bastante inestabilidad política en España. En primer lugar, el caso Koldo, que es esta trama de corrupción por la compra millonaria e irregular de mascarillas durante la pandemia. Está también el Delcy Gate, que fue recibir con un permiso, recientemente se ha confirmado esto, de Pedro Sánchez a Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de la dictadura venezolana en el aeropuerto de Barajas, a pesar de una prohibición de la Unión Europea. Y bueno, también está este caso del rescate irregular de Air Europa. En estos 3 casos se sindica, bueno, en estos casos la figura del empresario Víctor de Aldama tiene relevancia por el rol confirmado en el caso Koldo y también en el caso de rescate de Air Europa, aunque todavía está en proceso judicial, y por determinarse su rol en el caso del Delcy Gate. Ahora, en este caso, el empresario Víctor de Aldama se habría valido de su relación con José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, para lograr conseguir
que se rescate, un rescate financiero de Air Europa. Y esto se logró. Se logró un rescate por 475 millones de euros en dos armadas, 240 millones y 235 millones. El punto es que este rescate se hizo en tiempo récord. Y bueno, el rol que habrían tenido personajes marcadamente involucrados en casos de corrupción hace que sea bastante irregular este rescate. Y además de esto se suma un hecho bastante también que tiene bastantes sombras, que es el rol que habría tenido la esposa de Pedro Sánchez en este rescate. Begoña Gómez, durante aquella época, trabajaba para el IE, Instituto African Center, y ella era directora de este centro que recibía auspicios de Globalia, que era una subsidiaria de Air Europa. Y bueno, de acuerdo con El Confidencial, Begoña Gómez se reunió con Javier Hidalgo, que era el director y uno de los principales accionistas de Air Europa, el mismo día en el que Pedro Sánchez determinaba si es que se rescataba a esta empresa, como finalmente se dio. Entonces, cuando menos hay bastantes aspectos que esclarecer con relación a este caso, al margen del discurso oficialista que habla pues, de la fachosfera y de la necesidad de democratizar los medios de comunicación que precisamente hacen visibles casos como estos, que son escandalosos en términos europeos. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.